Ya, dale. Ya, buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer 5 casos, yo y mi grupo, Diana Rojas y yo. César Cueva. Y Brenda Caruz. Ya, y es acerca de la transferencia de calor, lo que son diferentes formas, ¿no? En este caso, el primer caso, tenemos un muro, un muro de hormigón o de concreto que va a separar a una habitación del aire. En el caso, la temperatura interna de acá del muro de la habitación va a ser constante, 25 grados Celsius, y la temperatura del aire la temperatura exterior del muro acá, o sea, pero del muro, pero de la parte externa, va a ser variable. Claro, es el aire, porque va a variar, ¿no? Nos dice que la temperatura 2 es constante de 25 Celsius, como podemos ver en el cuadro de la izquierda. Entonces, Lo que nos pide el ejercicio son dos preguntas, ¿no? Uno, ¿cuánto varía cuál es la pérdida de calor, ¿no? Cuando la temperatura varía de menos 15 a 38. Podemos ver en la gráfica de amarillo. Y cuando varía, y la otra pregunta es cuando varían las conductividades. De 0,75 a 1,25. Y ahora analizando el gráfico, entonces, como es una superficie sólida, no hay movimiento, se va a dar el calor de conducción. Claro. No es convección, ni mucho menos radiación. Entonces, ya resolviéndolo acá, según nuestro Excel, acá están los diferentes valores del calor, de diferentes temperaturas, rango y las emisividades. Diferentes emisividades. Y lo calculamos aquí con la ecuación, ¿no? Claro, la ecuación común de calor por conducción, que es igual a menos K. O la conductividad. Claro, por el área, por la diferencial de temperatura y la deceleración sobre la diferencial del grosor, en este caso de la pared, que estamos analizando, ¿no? Y en este caso, el área, aplicando las definiciones, sería donde el calor va a ingresar, el área que va a ingresar el calor, y sería el área... Claro, igual como vemos todos los datos nos representan en el gráfico verde, en la tabla verde. Ahí tenemos los datos, ¿no? En los cuales nosotros mediante las fórmulas de Excel obtenemos todos los valores, ¿no? Lo importante acá es vamos a analizar el gráfico, ¿no? La superficie, pero va a ser un cuadrado, ¿no? Claro, es una pared. Una pared, claro, ¿no? Un rectangular, algo así. Sí, Diana, hay que avanzar, Diana, con lo que es el gráfico. Sí, por claro. Ya acá tenemos en el valor del variable independiente sería la temperatura 2 y la variable... No, acá es 1. Claro, la variable independiente es T2. No, y es T1, acá ha habido un error. Es T1. T1 es la temperatura de la pared, ¿no? De la pared exterior, claro. Los valores que va a tomar. Que va a ir de menos 15 hasta 38 grados Celsius. Claro, ahí podemos ver la variable independiente y dependiente de... Que es el calor. Claro. Vemos que de la temperatura de menos 15 hasta la temperatura 25, el calor es negativo. Claro, la de 25... que sería el valor del calor es negativo. El calor va a ser positivo. ¿Esto a qué se debe? A ver, porque no es que el calor sea negativo o positivo. Acá lo vemos así, ¿sí o no ven? Pero eso debemos verlo en la imagen, acá, que cuando el calor en este caso va a ser, no es que sea negativo, sino la dirección va a ser contraria. Claro, o sea, una dirección la habitación va a perder calor porque la temperatura del exterior ha superado a la temperatura... Es menor a 25. Ajá, la temperatura del aire es menor a 25. O sea, ha sido la temperatura del cuarto ha superado a la temperatura del exterior. Entonces se va a dar una transferencia de calor del cuarto hacia el aire. Claro, eso lo podemos ver en la gráfica. La gráfica que analizamos. Acá está. No, con esto. Sí se ve, Y acá en el punto que es 25 grados hay un equilibrio, ¿no? No hay transferencia de calor. Porque no hay diferencia de temperaturas entre la habitación y el aire.
sería 0. Claro. Y a partir de ahí, la temperatura exterior es mayor que 25. Entonces, quiere decir que hay una transferencia de la parte externa hacia dentro de la habitación. Por eso es que los valores son positivos. Y porque la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Los colores de las líneas que podemos ver son la representación de la constante de conductividad, en la cual sabemos que a mayor K, a mayor constante, mayor valor de la constante, vamos a tener una mayores pérdidas o mayor transferencia de calor, ya sea dirección derecha, izquierda, izquierda, derecha, pero el valor va a ser mayor y ahí se muestra. Claro, el mínimo que tenemos, que es el azul, sería 0,75. Acá vemos que es menor. Y el máximo sería 1,25, que es el verde, y que sería mayor, ¿no? Me parece muy bien, Brenda, estás comprendiendo el ejercicio. Y vemos que más o menos los de a menos 15 grados Celsius, el calor va a ser 2000 vatios, y a 38 grados Celsius va a ser alrededor de entre 1000 y 2000, así, o entre 0 y 2000 vatios. Claro, va a ser la transferencia de calor. Claro, depende también de la temperatura 2, que en este caso es la variable independiente, y también de la emisividad, ¿no? En esa partecita es ganancia de calor, ¿no? Ganancia de calor, la habitación gana calor. Claro, la habitación gana y calor. desde 25 grados Celsius para abajo, claro, la habitación pierde calor. Pierde calor y lo transmite al aire. Y una vez que hemos resuelto el ejercicio, podemos concluir, ¿no?, que en este caso la ganancia o pérdida de calor para la habitación va a depender, ¿no?, de la temperatura exterior, ¿no? Si la temperatura exterior es mayor que 25, bueno, hay una ganancia de calor. Si la temperatura exterior es menor a 25, la habitación va a perder calor, ¿no? Sí. Es lo que pasa en depende de las temperaturas y también de la emisividad. Y aquí vamos a analizar el ejercicio número 2, en la cual nos plantea, ¿no?, que es un cilindro largo, ¿no?, que en este caso dice que es un cilindro largo que está incorporado con una resistencia térmica, que es un calentador eléctrico. Que es un calentador eléctrico que va a tratar de mantener la superficie del cilindro a 300 grados Celsius. Esto debido a que el ambiente se va a encontrar, el flujo de aire se va a encontrar a 40 grados Celsius. Y ya pues, a cada velocidad del aire, cada vez que va a aumentar la velocidad del aire, a esta temperatura, el cilindro va a tender a enfriarse. Para que esto no suceda, va a haber un calentador eléctrico que va a tratar de mantener la temperatura. Y este flujo de potencia va a estar dado por unidad de longitud. Claro, tiene razón mi compañera, porque podemos ver, ¿no?, que en la tabla de la derecha, la izquierda, perdón, vemos que la velocidad va aumentando. Entonces lo que va a hacer la resistencia va a aumentar también la potencia para que mantenga caliente, en este caso mantenga esa temperatura constante del cilindro. Ya, entonces analizando acá, antes de ver qué nos piden, podemos decir que acá tenemos dentro del tubo un fluido en movimiento, un fluido, moléculas que están en movimiento del agua, y afuera tenemos una superficie que es del tubo, que tiene una temperatura dada, ¿no? Que claro, gracias a eso, ¿no? Entonces, si tenemos una superficie acá sólida, que a 300 grados Celsius, y acá un fluido en movimiento, entonces, ¿cómo se va a transferir el calor? Va a ser por convección, ¿no? Entre un fluido que está en movimiento y un sólido, una superficie sólida, que es acá la superficie del tubo. Primerito hay un calor por convección, por conducción, y luego ya en el fluido ya lo que es por conducción por las paredes del tubo, ¿no? Por el material del tubo, ¿no? Y ya en el fluido se da lo que es la convección. Ajá. En este caso, el problema solo nos habla de convección. O sea, en eso nos vamos a centrar acá. En el primer punto nos pide allá lo que es el coeficiente de convección de la superficie al ambiente. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Claro, la fórmula general, ¿no?, de calor por convección,
nos pide hallar el H, ¿no? Cuando varía la potencia. La potencia. Entonces vamos a adecuar, ¿no?, la fórmula de la potencia para que de esa manera podamos obtener los valores del coeficiente de conductividad, ¿no? Podemos ver ahí que hemos despejado, ¿no?, el coeficiente de conductividad es igual a la potencia entre sobre el pi, el valor del pi, ¿no?, multiplicado por el diámetro por la diferencial de temperatura, ¿no? Y para esto ya acá Primero, lo representamos en la gráfica. Pero antes de eso, el área donde se va a transferir el calor por convección va a ser el área de la superficie, lateral del tubo, que va a ser 2pi RL. Claro. O sea, 2pi R y la longitud del cilindro. Ya, vamos a analizar en la gráfica, ¿no?, cómo es que varía el coeficiente de conductividad cuando varía el coeficiente de convección cuando varía la velocidad. la velocidad. En este caso la velocidad es la variable independiente y el coeficiente de conductividad es la variable dependiente, ¿no? Acá se ve que a medida que va aumentando la velocidad, y esto conlleva que la potencia también vaya aumentando. Exactamente. Entonces, como indirectamente el coeficiente de conductividad está relacionado con la velocidad, va a ir aumentando de acá. Esto se debe a... No, claro, la teoría dice que cuando en un fluido hay mayor velocidad, se va a dar mayor transferencia de calor por convección. Entonces, que acá tenemos el H en la constante. Si la potencia va a ser mayor, entonces la conductividad también va a ser mayor. A eso se debe principalmente porque el pi, el diámetro son constantes y las temperaturas también son constantes, ¿no? Claro, entonces a eso se debe, mayor movimiento de masa, en este caso del agua, ¿no? Claro, está bien. Como dice mi compañera, cuando aumenta la velocidad del aire, lo que va a hacer la resistencia es aumentar su potencia, ¿no? Para que pueda mantener constante la temperatura exterior. Claro. ¿Y en la gráfica? Claro, la gráfica tiene sentido, ¿no? O sea, a medida que aumenta la velocidad, va a aumentar la potencia y de esa manera también va a aumentar lo que es el coeficiente de conductividad. Claro, para mantener. En este caso, para mantener la temperatura. Claro, el objetivo es mantener la temperatura de la superficie del tubo a 300. Y a la segunda parte lo que nos pide, ¿no?, es, vamos a suponer, nos dice que... En la segunda parte nos dan esta relación de la coeficiente de convección es igual a C, que es una constante, por la velocidad elevada a la n. Entonces nos pide hallar estos dos los dos parámetros, ¿no? O sea, que nos dicen que la constante de convección va a depender de estos dos parámetros, no solo de la velocidad, sino del C y el n. Y eso vamos a hallar, pero con ecuaciones logarítmicas, ¿no? Claro, descomponiendo esto sería, pasándole al logaritmo, sería los valores de la gráfica de la tabla anterior, vamos a obtener los logaritmos de la velocidad y también el logaritmo del coeficiente de conductividad. Como ya hallamos el coeficiente de conductividad y tenemos la velocidad de convección, atendiendo la gráfica lo pasamos a lo que es un logaritmo. Escala logarítmica. Y ya acá nos da la ecuación. Claro, mediante las funciones de lógica de cálculo tenemos lo que son los valores de la variable independiente, acá que en este caso va a ser logaritmo de b, y la variable dependiente logaritmo de h. Y de esa manera, con esta línea, ¿no? Con esa recta escala logarítmica nos da la ecuación acá de regresión, ¿no? Y entonces este caso sería el coeficiente que acompaña al x sería acá. No, nuestra pendiente sería n, en este caso. Nuestra pendiente sería n, que sería 0,53, y nuestra constante sería logaritmo de c, que en este caso sería 1,33. Ahí sería 0,59. Ya. Es
el n vale 0.593, es un parámetro. Entonces hemos hallado, ¿no? Entonces ya hemos hallado. Y aquí ¿qué nos podemos hallar todo esto. Acá Ya, ¿qué pudimos concluir del la ejercicio? conclusión. Eh, Bueno, de este ejercicio no vamos a concluir que, a ver, Diana, que arriba, ¿no? sí, a la La gráfica. gráfica. A diferentes, ¿no? Claro. A diferentes velocidades y nos va a dar, Claro, nos que da diferentes. Si aumentamos la velocidad del fluido, vamos a tener que aumentar la potencia de la resistencia para que mantenga constante la temperatura de la superficie. Estos valores ya nos dan, ya son dados, ¿no? Y O sea, esto podría decir, César, que acá, cuando hay mayor velocidad de un aire, hay mayor enfriamiento. Claro, exactamente. Y Ya. para que no se enfríe, como tú dices, lo que va a hacer la resistencia es aumentar la potencia en este caso. Claro, entonces la potencia está en relación a la velocidad y tanto el coeficiente de convección. Y ahora vamos A mayor velocidad, mayor coeficiente, ¿no? Ahora vamos a analizar el caso 3. Ya. En el caso 3 se trata de una superficie esférica que esa superficie esférica va a estar dentro de una cámara, de un entorno cerrado y el diámetro de la superficie esférica es 0.1, nos dan el área, la constante de emisividad, la temperatura de entorno también nos da, la constante. Ya. Ya, en este problema nos van a pedir hallar lo que es ¿cuál? El rango de disipación de la potencia para ese paquete. Ya, para la temperatura que va desde 40 hasta 85 en el paquete de instrumentos, ¿verdad? Ajá. O sea, la esfera se le dice un paquete de instrumentación, va a tener un rango de temperaturas que va a trabajar y ese rango de temperaturas es de 40 a 85 grados Celsius. Ya. Entonces, la temperatura de la esfera va a variar, pero la temperatura del entorno que está en las paredes nos dicen que es constante a 77 Kelvin. Entonces nos piden cuál es el rango de disipación de potencia aceptable para que el paquete funcione. Entonces hemos hecho nosotros una gráfica y también aparte nos piden si varía la constante de emisividad. Entonces en este caso estamos hablando de calor de radiación, ¿no? Que y no solo calor de radiación, sino que el cuerpo, la esfera, está encerrado en un entorno, en una cama. Entonces, a una temperatura constante. Entonces la temperatura del entorno ya no va a ser diferente, ¿no? Sino va a ser una temperatura ya constante. Acá vemos acá en la tabla diferentes valores de emisividad de 0.20 a 0.30, 0.3 y los diferentes valores de la temperatura. En este caso le pusimos temperatura 2 porque se supone que la esfera en la superficie va a ser T2, ¿no? O sea, y la emisividad se da desde la superficie, o de la superficie de la esfera hacia el entorno. Ajá. Y vemos acá, todos son valores positivos, ¿no? Entonces significa que la esfera va a absorber calor que se va a emitir desde el foco de 77 Kelvin. Y eso se muestra acá en la gráfica. En sí la emisividad es la propagación térmica del calor, ¿no? En una superficie. Por ejemplo, acá tenemos la superficie y entonces más o menos acá hay unas capas de aire, entonces por aquí la temperatura del foco, ¿no?
pero de la superficie. Claro, de la superficie Ajá. en este instrumento. En este caso de la esfera. De la esfera, que sería el paquete de instrumentos. Desde ese punto hasta la temperatura del entorno. Y vemos que a diferentes emisividades, por ejemplo, de 0.2, va a ser menor el calor de radiación, en este caso el calor de radiación. Y a emisividades mayores va a aumentar, que a mayor emisividad, mayor transferencia de calor por radiación. Claro. En ese caso vemos que la emisividad va a variar de 0,2 hasta 0,3. Como sabemos, ¿no? Que si la emisividad es mayor, significa que va a haber mayor transferencia de calor por radiación. Claro, entonces la emisividad dependería de lo que es la temperatura. Sí, pero en este caso vemos que la esfera tiene valores de 358, 313 Kelvin y la temperatura del entorno es 77 Kelvin. Entonces, ¿eso qué significaría para nosotros? En este caso sería en Kelvin, 300 Kelvin. ¿Qué significaría? Aquí está, mira. Estos valores de 40, 85 en Celsius, acá está en Kelvin. En Kelvin, 313 son mayores que la temperatura del entorno, dentro de la cámara. Entonces, ¿ustedes qué piensan que significaría? El calor, ¿desde dónde va? ¿No? El calor va desde acá, desde la esfera, que sería como el foco, hacia el exterior. Ya. El calor, del foco, ¿no? Del foco, del foco de la esfera hacia el exterior iría, ¿no? Entonces es calor de emisión, de radiación. De radiación, o sea, más va a emitir, pero va a emitir más calor que absorber, ¿sí? Entonces, de la esfera se va a irradiar calor hacia la cámara. Claro, claro, es un ejemplo muy claro, ¿no? Porque la temperatura en este caso, del instrumento que está dentro de la cámara es mayor a la temperatura de la superficie. Entonces va a haber una transferencia de calor por radiación del paquete que está dentro de la cámara hacia afuera. Exacto, entonces estos valores, ¿qué nos pide allá? Esto los diferentes valores del calor de radiación. Cuando varía la temperatura, ¿verdad? Porque dice desde 40 hasta 85. Entonces, eso sería, ¿no? ¿La gráfica? Ajá. Y también tenemos acá diferentes emisividades. Ajá. Para las diferentes emisividades hay diferentes valores, los valores del calor de radiación. Entonces, acá vemos que a menor valor, menor. A mayor valor de emisividad, va a haber mayor transferencia de calor por radiación. Claro, entonces, mayor transferencia. Claro, porque a mayor emisividad, mayor transferencia de calor en este caso de radiación. Ahora vamos a ver el caso 4, que se trata... No, acá trata, hermano, de una lámina que dice que que presenta un coeficiente de conducción de 0,029, una longitud de 20 milímetros y una temperatura exterior de 320. ¿No? La pregunta que nos hace este ejercicio básicamente es ¿cuál es la variación de la temperatura 2 cuando varía los valores de emisividad desde 0,05, es decir, de 0,05 de 0,05 hasta 0,95. Pero para eso anteriormente teníamos que hallar, ¿no? Anteriormente el ejercicio consta de dos partes, ¿no? Una parte A y una parte B. Específicamente lo que nosotros vamos a encontrar es la parte B.
Pero para resolver la parte B necesitamos saber analizar, claro, analizar analizar y también conocer el valor del coeficiente de conductividad térmica, para lo cual nosotros mediante los datos mediante la forma vamos a tener este valor. Pero la fórmula hay que explicar. Claro. La fórmula en el gráfico, ¿ya? A ver. Primero nos pide ya el coeficiente de convección. Acá, como observamos, el calor se transmite, César, desde T1, eso es una lámina, ¿no? Claro, hasta el T2. Lámina. Desde T1 hasta T2, chicos, sería conducción, ¿sí o no? Porque está dentro de la lámina. Claro. Pues. Ahí nos da el grosor y entonces ya, conducción. Desde T2 hasta el entorno acá sería convección. Y como también nos dice exceso de calor, dice como un exceso de calor, entonces vamos a suponer que hay un calor de radiación. Entonces a partir de eso recién acá para hallar, ¿no?, el coeficiente de convección decimos esta ecuación, calor de conducción igual a la convección, que va a salir radiación. Claro, en otras palabras, digamos que el calor por radiación no es el exceso del calor por convección, ¿no? Y en este caso sucede eso. Claro, en este caso vamos a utilizar para obtener el H la fórmula ¿no? más común, que es el calor de conducción, que es igual al calor de convección más el calor de radiación, ¿no? Mediante las fórmulas de Excel vamos a despejar el H, ¿no? Y como todos los datos que tenemos en la parte superior, vamos a calcular el H, ¿no?, que es un valor de 12,1552 vatios por metros cuadrados por Kelvin. Y en este caso también nos dice que la temperatura del entorno es 320 Kelvin y en la parte B al menos se va a mantener fija, o sea, para el calor de radiación y calor de convección, en este caso la temperatura de lámpara y del entorno va a ser la misma. No es la misma ya. En este caso la temperatura de los entornos... para la B. Del entorno sería... para la parte B sí es la misma. ¿Qué es lo que nos pide? No es la misma, porque el ejercicio nos está planteando la temperatura interna de 320 y la temperatura de infinito es igual a 5 Celsius, como podemos ver en la gráfica, que también 278 Kelvin. Ya. Entonces la temperatura del infinito sería la temperatura del fluido, o sea, del aire que está acá afuera, para hallar el calor de convección. Claro, eso sería 278 es la temperatura, Diana, que digamos que trabaja con el calor de radiación, porque es mucho más fría que la temperatura de los exteriores. Mejor dicho, la temperatura infinito y la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque tiene un valor de 278, que es mucho menor que la temperatura sur, que son las temperaturas alrededores, que es 293. Es que lo que pasa es que acá hay la parte A y la parte B. Entonces, para la parte A nos dice que la temperatura del entorno es 320. Y para la parte B nos dice que, o sea, no nos da mucho. Y entonces, no nos da muchos datos, ¿no? Claro, está bien los datos, Diana, porque vamos a utilizar solo que va a mantener con esto fijo. La temperatura 2 va a estar fija. Claro. Aquí faltó poner temperatura sur. Acá. Ya, Pero el hecho es que sabemos que en el entorno va a haber dos temperaturas acá, ¿no? Claro, exactamente. Uno la temperatura es para el color de convección. 320, y los otros son la temperatura ambiente, ¿ah? Que donde se va la radiación, más general, que es 268 para hallar el calor de radiación. Entonces la temperatura sur sería como el foco que emite hacia el ambiente. Exactamente. Entonces en este caso esas dos temperaturas son diferentes. Claro, son diferentes. Porque además que no está en un ambiente cerrado, ¿no? Como en el ejercicio anterior. Eso va a depender, claro, del tipo de ejercicio. Sí. Ya, aquí podemos ver, baja por favor la gráfica para poder analizar. Vamos a analizar el valor de emisividad cuando varía de 0,5, ¿no? Nos pide materia ejercicio hasta 0,5. Nos pide evaluar cuál es el comportamiento de la temperatura 2 cuando varía la emisividad. Según la gráfica, podemos ver que tiene una relación directa. Pero básicamente, ¿a qué se debe esa relación directa? No, porque en sí la emisividad es un factor que nos dice que es la
la cantidad de calor de radiación que se va a transferir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el valor de emisividad aumenta, va a aumentar también el calor de radiación. Pero en este caso también. En este caso está relacionado con la temperatura. En este caso también lo que va a evaluar es la temperatura 2, que es la variable dependiente en función de la emisividad, que es la variable independiente. Entonces, vemos que la temperatura 2 no va a aumentar en ese caso a medida que aumenta el valor de la emisividad. O sea que, va me a estás aumentar. diciendo que la temperatura 2 no depende de la emisividad. En este caso estamos analizándolo. Si te plantea un ejercicio no tiene ninguna relación. Pero en este caso en el ejercicio estamos analizando, ¿no?, el comportamiento que tiene la temperatura 2 en función de la emisividad. Entonces, sacamos que a medida que aumenta la emisividad, va a aumentar, porque acá está la temperatura 2. Claro, va a aumentar, ¿por qué? Porque los otros valores los tenemos constantes. Ajá, Lo que vamos a analizar solamente es la temperatura 2. A ver, ¿qué valores queremos mantener constante acá? Bueno, las temperaturas, ¿no? Del entorno. Claro, lo que mantiene constante es la temperatura del interior, la temperatura del entorno, la temperatura ambiente. Todos valores son constantes. Solo varía la emisividad. Claro, lo que nos plantea el ejercicio no es cuál es el comportamiento de la temperatura 2 cuando varía la emisividad. Y entonces la temperatura 2 cambia. O sea, yo tengo en una superficie, si cambio mi emisividad, también cambia mi temperatura 2. Vas a necesitar que la temperatura 2 sea mayor. Claro, si yo aumento mi emisividad va a ser mayor. Vas a necesitar para que ese calor, para que siga habiendo radiación, ese valor de temperatura 2 también tiene que ser mayor. Claro, por eso tiene una relación directa. ¿Qué concluimos de este ejercicio? A ver, sube la imagen. ¿Qué concluimos de este ejercicio? Sube un poco más. O sea, T2, este valor va a aumentar, ¿no? Claro. Que el valor de T2 va a aumentar a medida que aumento mi emisividad. Básicamente, como mi compañera comentó, es porque como los valores se mantienen constantes, para que haya calor de radiación. Claro, para que haya calor de radiación, si aumento mi emisividad, mi temperatura 2 también tiene que ser mayor. Para que bote el calor de radiación. Claro. Está muy bien. Chicos, acá tenemos, pero primero acá tenemos 322 Kelvin. La temperatura 2 cuando es 0.95. Sí. Y en ese caso, me están diciendo que esa es la temperatura, ¿no? Del entorno. La temperatura 2 es la que está acá. Esta es la temperatura 2. Sí, pero ya, esos 322 Kelvin cuando la emisividad es 0.95. En ese caso quisiera analizarlo y eso va a ser 322 Kelvin y afuera va a ser 320 Kelvin, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de convección estaría bien, ¿no? Claro, está bien. Pero en el caso de radiación, porque acá el calor de la temperatura de lámpara sería 278 y entonces la temperatura de lámpara sería menor que la temperatura en 2, ¿no? Que sería acá es 322. Y en ese caso, ¿qué piensan que pasaría? Porque la temperatura del ambiente, así, de lámpara, del foco, sería menor que la temperatura de superficie. Sí o sí va a ser menor en estos casos, Diana, porque es una temperatura que incluso está mucho más lejos, ¿no? Mucho más frío que, digamos, que la temperatura, en este caso, temperatura 2. Acá la emisividad a esa temperatura está acercándose a 1. 0,95 a esa 322 que dices. Claro. Entonces, si se está acercándose a 1, quiere decir que va a haber mayor absorción. Ajá, eso es lo que quería llegar. Mayor absorción de calor. O sea, no va a emitir tanto, sino va a haber calor de absorción, va a ser mayor, mucho mayor. Ya. Ajá. Por eso es que es muy importante la emisividad en este punto. Y las temperaturas también, no solo la vamos a emisividad. analizar el caso 5, el último caso. Que es casi parecido al problema 4, pero... Aquí tenemos el problema 5 que nos habla El ejercicio 5 nos plantea que hay una pared de un horno en la cual se utiliza, dice, para curar piezas de plástico.
la longitud de esa pared del horno, según los datos podemos ver que es 0,05, que está en la tabla de la izquierda, nos da la temperatura 1, nos da la temperatura 2, y acá vamos a aclarar este ejercicio con el ejercicio anterior. Este es un buen ejercicio para aclarar, en este caso la temperatura alrededores va a ser igual a la temperatura ambiente, ¿no? Ay, ajá. ¿Por qué? Porque el ejercicio básicamente nos plantea esa forma, ¿no? Ajá, en este ejercicio era que la temperatura para hallar el calor de radiación y Claro. para hallar el calor de convección, que son diferentes temperaturas, en este caso nos dicen que son la misma. Claro, son iguales, Son la ¿no? misma. Bueno, acá también los ejercicios nos plantea unos datos base, que son el calor, la constante De convección convección, y la constante de emisividad. ¿no? Nos plantea, Que no tiene valor. son datos base, ¿por qué? Porque este ejercicio es un poco amplio porque nos va a pedir cuál es el valor de la temperatura 2, nos va a pedir cuál es la variación del calor de radiación, cuál es el valor del calor de conducción y convección cuando varía la emisividad, varía el coeficiente de conducción, el coeficiente de convección y la constante de conductividad. Y analizando acá en el gráfico, tenemos que como T1 es 600 y T2 es 400, entonces entre la pared del horno, del microondas o del horno, se va a dar, como está fijo, se va a dar lo que es la conducción. Y a partir del T2, de la superficie, ¿no? Se va a dar un calor de convección Y el exceso por calor de radiación. Exactamente. Mejor dicho, el horno está que pierde su calor a través de la pared. A través de su pared. Ya, entonces, baja, a ver, compañera. Ya, pero ¿es para el alimento? No, está que analiza simplemente la pared. Ajá, la pared con su alrededor. Ya, Acá tenemos claro, el aquí primer aquí vamos a encontrar diferentes gráficas sí, cuando alrededor. varía se nos pide el ejercicio, la primera parte, la parte 1. La parte 1. Nos pide de temperatura 2. Claro, nos pide el valor de la temperatura 2 cuando varía, podemos ver acá, cuando varía el valor de la constante de conductividad. De 0,1 a 400. Claro, cuando varía de 0,1 a 400. Es un rango muy amplio. Claro. Podemos ver, ¿no? Que tiene Pero la temperatura disminuye. Hay que ver acá la ecuación. También lo mismo que el problema 4. Claro, ¿no? es una ecuación general. ¿no? Con los datos anteriores y con los datos base vamos a obtener los valores, pero en este caso lo que va a variar es la temperatura 2. Esta ecuación porque tenemos calor de conducción, calor de convección y calor de radiación. Entonces, hallando la temperatura 2, vemos que a medida que va aumentando la conductividad, disminuye la temperatura. Y eso se muestra acá, ¿no? O sea que en una pared, a medida que aumenta su conductividad, la temperatura 2 tiene que disminuir. Claro, tiene que disminuir. Para mantener constante, ¿no? En este caso es para mantenerlo constante. El calor, claro. Esto tiene que disminuir cuando aumenta. ¿no? Vamos analizando. Igual, o sea, el ejercicio básicamente se trata de analizar eso, ¿no? Igualito, ¿cómo varía la temperatura 2 cuando varía en este caso el coeficiente de convección? Que va de 2 hasta 200. Y en este caso también tiene que disminuir la temperatura 2, o sea, la temperatura de la superficie. Claro, tiene que disminuir. Para que el calor de convección se mantenga constante. Conducción, claro, para el calor de convección. Para que el calor de convección se mantenga constante, ¿no? Tiene que también disminuir los valores. En este caso, a ver, es al revés que el anterior, ¿no? No, tiene esa misma relación. Es la misma relación. Disminuye, claro, de 600 disminuye a 300, claro. Aumenta lo que es el coeficiente de convección y la temperatura disminuye. Sí, básicamente trata de analizar eso, ¿no? Aquí en la parte también aquí nos pide cómo se comporta la temperatura 2 cuando varía la temperatura. En este caso es al revés. Claro, casi tiene una relación ya directa ya. A medida que aumenta la emisividad, claro, voy a necesitar que mi temperatura también aumente para que ese calor, de esa forma se mantenga el calor. Pueda expulsar el calor o absorberlo, ¿verdad? No, en ese caso... Para que ocurra la
conducción, la convección y la radiación. Sería para que emita calor acá. Claro. Dependiendo por qué temperaturas tenemos a ver del entorno. Acá está. No, acá está nuestra temperatura de 220, ¿no? 220 es la temperatura del entorno, ¿no? No. ¿Cuánto es la temperatura del entorno? Porque acá para el calor de radiación 300 tenemos Kelvin es. 300 Kelvin. ya mayor emisividad, mayor temperatura 2 para mantener el calor de radiación constante, ¿no? Ya, 300 kelvines. Sí. Sí, constante se mantiene. Claro. Entonces, en este caso, si la temperatura 2 tiene mayor, entonces sería emisión de calor, sería, ¿no? Por radiación, en este caso. Claro, y aquí en la parte 2 nos pide en la 2, encontrar cómo varía el calor en este caso de conducción cuando varía la constante de conductividad. Vemos que hay una relación también directa. Oye, perdón, una pregunta. ¿En qué se diferencia con el primero? Con el primero, ¿qué se diferencia? Con este de acá. Este es radiación. Claro, es el calor por radiación. Por radiación. Ya. Este es por radiación. Entonces, en este caso es por... Todos los Claro. constantes de conductividad, la constante de convección, la constante de emisividad, con respecto al calor de radiación. Entonces, creo que eso deberíamos analizar, ¿no? Claro, ahí vemos que, por ejemplo... En el caso 3 ya no lo analizamos. No, porque ya lo hicimos anteriormente. Sí lo analizamos caso, pero estos casos más bien, el cómo aumenta, no, pero este no es. Sí, en una pared, o sea, si yo tengo mi conductividad mayor... Este respecto a la temperatura 2. La temperatura 2. Y lo de abajo, la diferencia es respecto al calor, al calor de conducción. Las mismas constantes, pero respecto al calor de conducción. Ahora sí. Entonces también en este vemos, caso ¿no? sí aumenta, pues, porque es de conducción, de su coeficiente de conducción. Depende del material que está hecho el horno, horno, ¿no? Si el material tiene un mayor K, entonces va a conducir mayor el calor. Ya, igual ahí se ve que el calor de conducción igual aumenta a medida que aumenta la de convección. de convección. Aumenta la convección de convección. Y en la emisividad, en este caso, disminuye. En este caso, también aumenta. También aumenta. Todos aumentan ya, ¿no? En lo que es conducción, en lo que es el calor de la conducción, para mi conducción y convección y emisión, todos son directamente, todos aumentan. No, de acá hay un valor de... sí. ¿Aumenta? Acá hay 690. ¿Cómo está la gráfica, pues? Hay que ver las gráficas. Sí, acá está la gráfica de este. Sí, hay que ver para poder avanzar hay que ver solamente gráficas. Sí, solo que están, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el calor de conducción aumenta a medida que aumenta la emisividad. En la siguiente gráfica vemos que el calor de conducción va a aumentar a medida que aumenta la constante de conductividad. Claro. Quiere decir que va a haber mayor transferencia de calor. Mayor transferencia de calor y va a haber más convección. Claro. ¿Por qué? Porque el K es lo que facilita que el material transfiera más calor. Como transferir más calor, va a aumentar tu calor también de convección. Ya. Y acá en convección frente a su constante de convección, también aumenta. Claro, exacto. Ahí sí aumenta más, se muestra en forma más directa, porque básicamente la forma relaciona el calor de convección, lo relaciona al coeficiente de conductividad. Entonces, si aumenta mi valor de... ¿verdad? Ya aumenta también claro, igualito, todas las gráficas tienen esa misma lógica, ¿no? Todas las gráficas. Esas gráficas tienen esa misma lógica, igual la radiación igual tiene la misma lógica. Claro. Tienes razón. Sí, está bien entendido. Entonces, ¿qué concluimos de este ejercicio?
que los calores de conducción, de convección y de radiación dependen bastante de lo que son las constantes de conducción, de la constante de coeficiente de convección y de la emisividad. Es muy importante. Son factores que ya sea permiten o dificultan la transferencia de del calor. calor. Muy Bueno, Y en este caso, no, pero en este caso ha sido más fácil hallar esas variaciones porque la temperatura del entorno ha sido constante, ¿no? claro. Entonces, si fuera diferente, ahí serían otros valores ya. No se cumpliría con eso. Claro, claro. En Acá esto todos los parámetros hemos tenido es como imaginar para poder variarlo los demás. En este y caso poder es como si analizarlo. tuviéramos una superficie, ¿no? Que está encerrando y tiene la misma temperatura de foco y temperatura de Ambiente. del fluido. Para conversión serían el mismo. Claro, en todo el ejercicio se analiza bien para la misma temperatura. Bueno, pues Ya, todo esto esto sería todo sería todo. en esta oportunidad. Gracias. Gracias.